Me interesaba mucho darle la palabra a otro gran conocedor de lo que se vive en el País Vasco. Acaba de publicar un libro, se llama Morir para contarlo, es Salvador Ulayar. Y bueno, la historia de Salvador es conocida. El 27 de enero del año 79, tenía 13 años, Salvador Ulayar presenció a solo unos metros de distancia el asesinato de su padre en Echarri, Aranaz. Y los dos estaban ahí en la puerta del domicilio familiar cargando unos bidones cuando un encapuchado disparó 4 veces a Jesús Ulayar, que había sido alcalde del pueblo en 1969-1975. Salvador, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Salvador, me interesaba el paralelismo entre la historia, lo que cuentas en el libro, y lo que cuenta también Santi en su libro No me rindo, porque encuentro la idea de que no les bastaba a los asesinos con matarles, sino que también el dolor tenía que seguir después de la muerte. A sus familiares había que no dejarlos en paz, es decir, los que se quedaban vivos no iban a morir, no iban a seguir viviendo en paz. ¿Es así o es así, Salvador? ¿Coincides con eso? Sí, bueno, de lo que se trata primero es de, antes de matar a la persona, la desfiguran, la hacen asesinable, la deshumanizan. O sea, mi padre era lo peor de lo peor para esta gente, y se dedicaron a esparcir mentiras y bueno, todas sus barbaridades. Y luego, claro, una vez que lo has asesinado, esto lo tienes que remachar. O sea, tienes que matar civilmente a los suyos. ¿Qué tipo de persecuciones? En la lógica totalitaria es que tiene que ser así, no puede ser de otra manera. El terrorismo funciona por esos mecanismos. ¿Qué tipo de persecuciones, Salvador, en tu caso, tuviste que sufrir tú y tu familia? Bueno, en nuestro caso, vamos a ver, un detalle. A los 9 meses de ser asesinado mi padre, son detenidos los miembros del grupo terrorista que lo asesinaron. Bueno, el día que los detienen y se entera, pues, ya nos enteramos todos y tal, hubo gente que nos dejó de hablar a partir de ese momento. Pero cuando dices gente, ¿a qué gente te refieres? Es decir, batasunos, gente batasunos y no tan batasunos, estos nacionalistas, estos separatistas supuestamente más moderados. Te dejan de hablar porque eres culpable. O sea, yo entiendo que el oyente cuando veas a este hombre, pues estará loco, que no se está contando. No, eso es así. El día que detienen a los asesinos de Jesús Ulayar, hay gente que a partir de ese momento ya dejan de hablarnos, porque seguimos siendo parte de esa España opresora, represora y tal, que ha capturado a unos hijos, a unos gudaris del pueblo. O sea, parece de locos. Bueno, pues es así. Jesús, buenas tardes. tardes. Me han dicho bueno, pues que algo habría hecho. Nos han puesto pintadas en la puerta de casa. A mi madre un día recibió, después del asesinato de mi padre, un día recibió una llamada en casa que le decían, morirás. Bueno, hay para contar, en el libro detallo muchas cosas. Un carro de cosas. Salvador, disculpa, he leído en el libro, en toda esta trama, por un lado, de qué manera la propia sociedad arrinconaba pues a las víctimas, de qué manera hasta los niños en el colegio, y eso tenía puntos en común con otros temas que hemos abordado hoy, también lo marginaban. El de Cataluña, el decir esto son cosas de niños, o sea, eso, cuando yo he sufrido eso, también eran cosas de niños. Claro, y además aquí entronca incluso también con la Iglesia. Estremecedoras un par de escenas que narras en el libro, de encuentros en misa, de tensiones y miradas que retaban yendo a comulgar. Es de película de terror ya, ¿no? O sea, como en ciertos contextos, incluso ahí, y las peticiones que se hacían por parte del párroco. Si nos puedes detallar, digamos, en esa implicación de la Iglesia de las que has sido testigo, incluso. Sí, la Iglesia lo que ha hecho, en términos generales, ha sido de un interlocutor político más en este asunto, cómodo a los intereses separatistas. Cuando la única misión que tiene la Iglesia no es ni de interlocutor, ni de mediador, ni de nada. Si es que la Iglesia, los hombres de Iglesia, lo que tienen que hacer es socorrer a las víctimas y persuadir a los asesinos de que no sean asesinos, darles socorro espiritual, etcétera, etcétera. Pero no, la Iglesia en el País Vasco y Navarra, en muchas ocasiones,
ha funcionado como un agente político más. Y siempre, casualmente, cómodo para el separatismo. ¿Por qué? Porque ha procurado tener una posición geográfica, entre comillas, equidistante entre Salvador. un lado y otro, porque existe un lado y otro, cuando la realidad es que existe una banda terrorista que, porque tú no pienses o votes como ellos lo tienen que decir, te matan. Gonzalo Altozano. Salvador, yo a usted le entrevisté creo que en 2005-2006 con Kiko Méndez Monasterio. Estábamos entonces en Intereconomía y fuimos a Pamplona. Nos reunimos con usted en una cafetería, no sé si se acordará. Después de el testimonio, yo me acuerdo cosas de aquel reportaje. Fuimos después, Kiko Méndez y yo, a Echarri Aranaz, a hacer fotos de la casa familiar de los Ulayar, y en el punto exacto en el que cayó su padre no había ningún monumento. No. Había 3 cubos de basura, ¿no? Claro, ese es otro episodio más de persecución, que cualquier separatista de estos supuestamente pues inconsciente de su maldad, bueno, en la banalización del mal también. Pero los cubos de basura los puso el ayuntamiento. Claro, dice, bueno, pues es que en algún lado había que ponerlo, ya está, y te tiras desde el 79 a los pocos años que se pusieron los contenedores, porque antes la recogida en aquellos años antes era manual y todas estas cosas. Te tiras toda la vida saliendo a la puerta de tu casa donde quedó asesinado tu padre y ves que allí han colocado basura. Es una parte más de la persecución, del acoso, que ha sido terrible. Yo, la verdad, no sé cómo hemos dado en salir gente ni medio sensata los 4 hermanos, gracias a Dios. Santi Abascal. Un ambiente... Salva, ¿cómo estás? Soy Santi. Santi, ¿qué tal? Pues bueno, Salva, como veis, es buen amigo, y además tenemos no solo historias similares, sino que hemos elegido para la presentación del libro a un mismo amigo común, que es a José Antonio Ortega Lara, porque a los dos nos gusta la gente insobornable y que habla claro. Pero estaba diciendo Salva, con el que evidentemente hay algo que me separa de él, ¿no? Porque yo, a pesar de la historia de persecución familiar a 3 generaciones, he tenido la fortuna de seguir contando con los míos y de que algunos de ellos hayan muerto de manera natural, y esa suerte no la ha podido tener Salva. Pero sí estaba entendiendo muy bien lo que decía, el intento de culpabilizar a la víctima, porque la víctima, con su denuncia, es la que rompe la paz del cementerio. Y eso que explicaba Salva, cómo después de la detención de los terroristas algunos dejaban de hablarles a ellos, que habían perdido a su padre, pues nosotros a otra escala lo hemos sufrido, porque en aquellos tiempos en los que nos perseguían de muchas maneras, a través de pintadas, de quema del negocio, pintadas de los caballos, agresiones y amenazas a familiares, tuvimos la fortuna de ser escuchados por muchos medios de comunicación que lo denunciaron. Recuerdo que venían a vernos televisiones extranjeras, algunas revistas. El Reader's Digest, sí, el Reader's, es verdad. Y además os envió a un experto en minorías perseguidas. Sí. Y la verdad es que la televisión francesa, mayorías la alemana, los periódicos nacionales, las televisiones nacionales, todos nos escuchaban. ¿Cuál fue la reacción del nacionalismo en Amurrio? Hacer una nota contra nosotros, para denunciar que estábamos dibujando una falsa imagen de nuestro pueblo. Es decir, querían que además nos callásemos. Y nunca fueron solidarios. ¿Cuál fue la solidaridad del Partido Nacionalista Vasco, por ejemplo, el día que a mi padre le queman el negocio en el Pleno, cuando el concejal del Partido Popular propone la nota de condena por el atentado y la quema del negocio de Santiago Abascal? Inmediatamente un concejal del PNV dice, bueno, una parte del negocio. Querían matizar, Es terrible, eso es lo que ha hecho el nacionalismo vasco, pues que ha sido Pero vamos a ver, lo de ellos es esperable. Lo que no es aceptable, ni siquiera esperable, es la actitud complaciente, si no complaciente, por lo menos meliflua, tibia y poco decidida de las instituciones del Estado, de este Estado en el que pagamos impuestos, en el que hay gobiernos con mayoría absoluta abrumadora y arrolladora, es decir, en la aplicación de la ley desde el principio hasta el final, el intento de, incluso se ve desde en la centro derecha española un deseo no confesado de que esto pase cuanto antes y que pase como sea. Salvador, ¿cómo lo ves? El tema de las instituciones, es que conforme hablaba Alfonso, es que yo no puedo dejar de pensar en mi padre, ¿verdad? Pues sus últimos años y tal, el miedo que tuvo que pasar, el estrés, el acoso y tal y cual, y todo porque era un tipo que defendía vivir en libertad, de acuerdo con un marco legal, con un respeto y, en fin,
estaba defendiendo un sistema que entonces nos estábamos, en fin, intentando consolidar o crear y tal y cual, y unas instituciones, pero absolutamente desasistido por esas instituciones, pero totalmente desasistido. O sea, era un hombre claramente amenazado, lo que sea. Entonces los amenazados, daba igual. El amenazado, el que tenía suerte, no le pegaban un tiro, y el que no tenía suerte, le pegaban el tiro. O sea, tragó, como tantas víctimas del terrorismo, tragó ese vaso amargo, pues así, a pelo. O sea, a espaldas de las instituciones nos dieron la espalda durante muchos años. Y ahora, con estas prisas que hay de que como no disparan, pues se nos está haciendo lo mismo. Yo siempre digo, ETA para mí está por derrotar, por supuesto, porque ETA, todos sabemos que no solo son la sección que dispara, ¿no? Y está por derrotar porque, bueno, hoy están... Hombre, ¿cuándo habían soñado estos tipos tener la cantidad de poder y de dinero y de manejo de presupuesto desde la Constitución hasta ahora? Vamos, nunca lo habían soñado. Como hoy no están nunca. Lo que pasa es que no matan, y con tal de que no maten da igual. Entonces, si Jesús Olaiar o otros 800 y pico víctimas del terrorismo quedan desautorizadas, quedan sus atentados de alguna manera justificados, porque si tú negocias con alguien, lo legalizas, le das dinero, le das poder, y es alguien execrable y asesino, pues sus víctimas ¿en qué quedan? Es decir, mi padre, como tantas víctimas, quedó solo por parte, le dejaron solo por parte del Estado, de la nación, y ahora también quieren hacer lo mismo. O sea, todo se barre debajo de la alfombra y se ha acabado. Vamos a ver, ya no es noticia que salgan asesinos de permiso, como han salido últimamente Lasarte y unos Caride Simón, etcétera, sin cumplir la legalidad, es decir, sin ayudar a la justicia, sin declarar en los juicios, porque suelen perder estos arrepentidos suelen perder la memoria en los juicios y tal, pues siguen saliendo a la calle. Y como ya no es noticia, me decía tristemente hace poco una colega vuestra, periodista en un periódico nacional, me decía, sí, esto ya lo sé, porque le mandé la última, y dice, pero es que ya cuando lo hemos denunciado, si es que ha dado igual, si es que hacen lo que les da la gana. Sí. Entonces llegará un momento que no habrá ningún ruido, los colectivos de víctimas ya están suficientemente infiltrados, comprados, vendidos, alquilados, etcétera, etcétera, porque eso es así, y adormecidos convenientemente, y entonces va a ser la impunidad. Me derrotaron los malos y ahora me están derrotando los que se suponía que son los buenos. Salvador Olaiar, autor de Morir para contarlo, muchísimas gracias por estar este ratito con Rojo y Negro. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo.